Recibimos ahora al regidor de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Carlos Ángeles. Es importante lo que tenga que decirnos, puesto que ellos votaron a fines del año pasado, en noviembre, me parece, una propuesta de vacancia por las mismas razones por las que se ha pronunciado ahora en el Jurado Nacional de Elecciones. Y ustedes votaron mayoritariamente contra, excepto 2 personas. Efectivamente. Entre ellos el regidor Jorge Valdés, con el que hemos conversado esta mañana. Pero explíquenos usted, por favor, cómo llega el caso al Consejo Provincial y qué es lo que lleva a que de varias bancadas de oposición u oficialistas de Acción Popular hayan votado rechazando la moción de vacancia. Buenas noches, Fernando, Buenas y muchas noches, gracias por el espacio. En realidad, este pedido de vacancia llega a nosotros efectivamente a finales del año pasado, se vota en noviembre y lo cierto es que se da sobre el cobro de 4 dietas de la participación del alcalde en el directorio de Sedapal. Cuando llega a nosotros, al Consejo, este pedido de vacancia, este pedido se sustenta sobre 2 resoluciones previas, que son la resolución 007. ¿Resoluciones de qué órgano? Del Jurado Nacional de Elecciones. Sobre casos de doble digamos, vacancia. Bastante similares, pero no directamente aplicables. Entonces, cuando el Consejo hace una evaluación sobre este pedido de vacancia de manera inicial y basándose sobre los propios citados del pedido de vacancia, se llega a la conclusión de que al no existir un caso estrictamente vinculado dentro del mismo pedido, lo que se decide es, digamos, mayoritariamente votar en contra del pedido de vacancia, pero sí, y hablo directamente de la posición que tomé yo, señalando que sería el Jurado Nacional de Elecciones quien emita la última palabra, porque es lo que corresponde según ley. Es el órgano ante el que se apela cuando... Y por un detalle importante, y es que, digamos, es literalmente más sencillo vacar a un presidente que un alcalde. Los conceptos, las causales de vacancia para los alcaldes y los regidores están debidamente sustentadas en la ley. No existe la vacancia por incapacidad moral para el alcalde y los regidores. Sí. Y el jurado actúa mucho sobre la jurisprudencia. Ahora, sin embargo, y esto ya es digamos, algo que supongo, habiendo el llegado a este caso al Jurado Nacional de Elecciones, probablemente ellos hayan ampliado los antecedentes, no solamente refiriéndose al pedido en estricto, sino a la amplia jurisprudencia que ellos manejan. Y de hecho hay un caso en particular que se ajusta exactamente a este caso, y es la resolución 090 del año 2008, de fecha 15 de abril. 2008, quiere decir jueces electorales completamente diferentes. Totalmente distintos. ¿Y cuál era el caso? ¿Qué se reprochaba al alcalde? Un alcalde también provincial de Talara, en Piura, asumió el cargo de director también de una empresa del Estado, en este caso Petroperú, por causales bastante similares, señalando de que era a favor de cautelar y representar a la ciudad ante el directorio de una empresa donde hay directamente participación en la zona de influencia. Pero lo cierto es que en el año 2008 el Jurado Nacional de Elecciones declara la vacancia de dicho alcalde. Y yo asumo que el jurado ha tomado ese punto de partida para emitir su pronunciamiento. Parece que no es el único caso, pero en todo caso el año 8 también fue una moción de vacancia rechazada en el Consejo Provincial y apelada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Es exactamente el mismo caso. ¿Qué es lo que la ley orgánica de municipalidades dice sobre el caso que se ha aplicado al señor Muñoz? El detalle es que la ley es bastante clara en señalar algunas causales previa a la elección, pero que también se deben continuar posterior a ella. ¿Cuáles son esas causales? Y en este caso habla, por ejemplo, de que los miembros que son del consejo o los alcaldes no deben tener una función distinta y específicamente habla de participación en directorios. Así que esto previo a la elección, pero que también se debe continuar posterior a ella. Y de hecho también hay una resolución adicional que es la resolución 011, también del año 2012, que detalla en específico un caso de un regidor que ingresó al Consejo, acabó la licencia que había solicitado como miembro de un directorio, ingresó como regidor, continuó como presidente del directorio de la empresa EMAPA Huacho y fue vacado precisamente por ello. No es un como caso, regidor. Pero exactamente, no es un caso exactamente igual. Ahora, usted dice que la figura delictiva está definida claramente en la ley orgánica de municipalidades. No puede un regidor ni un alcalde ser miembro de un directorio de una empresa pública. ¿Define también con la misma claridad cuál es la sanción que corresponde a ese caso delictivo? Lo que pasa es que el Jurado Nacional de Elecciones detalla
dentro de sus causales de vacancia, también todo aquello que contravenga el artículo 10, si no me equivoco, de la Ley Orgánica de Municipalidades, donde detalla también los impedimentos al momento de postular. Y uno de esos impedimentos es precisamente ser miembro de un directorio, pero que también aplica posterior a la elección. Un dato que también creo que es importante señalar en ese orden de ideas es que, por ejemplo, mencionabas el hecho delictivo. El Jurado Nacional de Elecciones no califica si un hecho es delictivo o no, pero sí si es causal o no de vacancia. Y yo también en esa sesión de consejo, específicamente donde se vota la moción de vacancia, mi posición fue inicialmente en contra de la vacancia, Sí. pero sí señalé algo de manera muy concreta, y es que para mí sí había un indicio de un delito, porque había habido una doble remuneración, y solicité en esa sesión de consejo que debía el caso derivarse también a la Fiscalía y también a la Contraloría, que finalmente ellos definirán si existe o no el delito. Pero eso se pidió en esa sesión de consejo, la pedí yo directamente, y yo creo, y eso es algo que debería seguir, independientemente del fallo del Jurado Nacional de Elecciones, esta investigación debería continuar en Fiscalía y Contraloría porque son sanciones distintas y que perfectamente pueden ir de manera paralela. Ya. Ahora bien, las explicaciones que ha dado el señor Muñoz esta tarde son, uno, era una situación de emergencia producido por el aniego monumental que hubo en San Juan del Lurigancho, en el que la opinión pública reclamaba decisiones rápidas y drásticas, porque no se sabía bien si era la estación del Metropolitano, si era Sedapal, quién era el responsable de todo esto. No sé si lo sabemos bien ahora, pero en este momento había una gran inquietud. En segundo lugar, él ha dicho que le fue solicitado que él entre para que impulse mayor dinamismo en Sedapal y que él quiso colaborar. Y insistió mucho en que no ve cómo puede ser sancionado alguien por haber querido colaborar. Y en tercer lugar, él ha dicho también que en cuanto se dio cuenta de que había entrado a su cuenta pagos por participar en las elecciones, es decir, dietas, que no salario, él devolvió y renunció. ¿Qué dice usted a estos tres argumentos que ha dado el señor Muñoz? Primero, mi posición personal es que la Municipalidad de Lima sí debe tener un representante ante Sedapal. No necesariamente el alcalde de Lima, pero sí un representante. Cuando hay una obra de Sedapal, se paraliza literalmente la ciudad. Se paraliza el transporte, se paraliza muchos otros servicios complementarios. Lima debe tener un representante, no necesariamente el alcalde, y así lo he venido manifestando desde el 2019. Yo creo que cuando el alcalde recibió ese pedido para que él integre el directorio, debió asesorarse mejor legalmente y decir, bueno, yo no puedo participar, pero va a ir un representante de la ciudad, un representante de la municipalidad. El alcalde o exalcalde Muñoz en camino, lo cierto es de que él ejerce la titularidad de la municipalidad, pero no es el único representante. Tenemos representantes, por ejemplo, ante la ATU, ante la Autoridad del Transporte Urbano, que son de la ciudad, que son designados por él, y creo que debió hacerse un mismo ejercicio. De acuerdo. Por otra parte, por ejemplo, el señor Cabero, abogado y congresista, nos ha dicho que esta sanción le parece desproporcionada. El artículo 143 de la Constitución establece taxativamente que todos los fallos del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser judicializados. Y retomando sobre la proporcionalidad, yo creo que habiendo ya un antecedente, el antecedente 090 del año 2008... No es el único, creo. Y aún más, si no es el único, el Jurado Nacional de Elecciones no es un órgano político, es un órgano de justicia electoral. Y como tal, sus fallos están basados únicamente en el derecho y en la jurisprudencia. Si existe un caso que aplica exactamente igual, el sentido de la sentencia debe ser igual. Y en este caso, si se confirma que parte de la base del sustento para emitir la sentencia contra el alcalde Muñoz y su proceso de vacancia ha sido la resolución 090 del año 2008, queda claro que el jurado ha actuado en base a la jurisprudencia y al derecho. Ahora el señor Muñoz dijo también, un poco después de la 1 de la tarde, que hay visos de corrupción en el Jurado Nacional, como él cree que ha sido puesto en evidencia también en otros casos, y de trato desigual a algunos según el sesgo político. Bueno, personalmente creo que hace unos minutos el alcalde Muñoz presentó unos audios supuestamente sobre un ofrecimiento económico que le habían dado para que el jurado falle en un sentido. Me parece que lo hizo hace unos minutos antes de entrar al set, pero lo cierto es de que yo personalmente estoy totalmente en desacuerdo con que el alcalde se haya manifestado públicamente despotricando contra el Jurado Nacional de Elecciones. Podemos no estar de acuerdo con los fallos del jurado,
pero vivimos en un Estado de Derecho y lo cierto es que esos fallos en el contexto actual son inapelables y hay jurisprudencia sobre ello. Podemos cuestionar el sentido legal, pero no cuestionar, y a menos que tenga las pruebas, que no las ha mostrado aún, de que realmente hay un indicio de corrupción. Pero el alcalde Muñoz ha sido claro en reconocer la legitimidad de este fallo. En eso ha sido totalmente claro. Él anunció que salía de la municipalidad hoy mismo y en ningún momento ha puesto en cuestionamiento que es una decisión tomada por un órgano competente. Pero lo que pasa es que eso no excluye que él pueda creer que hay visos de corrupción, por lo menos en otros casos. Yo me refiero porque él lanzó un tuit en la tarde señalando que esto era parte de una decisión, y lo cito, serronista, que era para imponer una asamblea constituyente y que si bien pudiera o no ser el caso, lo cierto es que si no tiene pruebas, lo que está generando es inestabilidad. Y a mi criterio eso no es respetar un fallo de la manera que debió hacerlo. Él puede tener legítimas dudas sobre el sentido de la legalidad de dicho fallo, pero se defiende o debe defenderse en base al derecho, no a especulaciones. Muy bien, muchas gracias, señor regidor Carlos Ángeles, por sus explicaciones. Bueno, y veremos qué cosa es lo que nos dice aquí en RPP Jorge Muñoz después de las 9 de la noche. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y regresaremos con la historiadora Carmen McEvoy, que ha programado un conjunto de conferencias para conmemorar el bicentenario, esta vez no de la independencia, sino de la República, porque recordemos que la República peruana adquiere sus bases en el Congreso convocado por el general San Martín en septiembre de 1822. Y vale la pena regresar a saber qué polémicas hubo en ese momento y lo difícil que fue optar por el modelo republicano para el país independiente que éramos desde el año 21. Pausa entonces y le agradecemos una vez más al regidor Carlos Ángeles. Pausa y regresamos con la historiadora Carmen McEvoy y con uno de los responsables de estas conferencias, que es el representante en el Perú de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, el señor Andrés Hildebrandt.